Shalom amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al estudio de la Biblia del día de hoy que tiene que ver con una de las 7 fiestas o Moedim, tiempos señalados, como menciona el libro de Baikra o Levítico capítulo 23. Hoy, al ocultarse el sol en el calendario del Eterno, en el calendario de Elohim, hoy a lo que se oculta el sol en el calendario de Dios, comienza ya lo que es la fiesta de Shavuot, conocido en el medio cristiano como Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces es una fiesta muy importante en la Torá que se celebra desde el tiempo muy antiguo en Israel hasta el día de hoy. Y obviamente en Levítico capítulo 23 se encuentra detallado estos 7 Moedim o tiempos señalados donde el pueblo de Israel tenía que conectarse con Dios en estas fiestas. Entonces quiero leerles Levítico capítulo 23, donde se nos menciona sobre Shavuot, conocido como Pentecostés. En el capítulo de Baikra o Levítico 23, verso 21, dice lo siguiente, dice: y en ese mismo día, o sea el día 50, deberán celebrarlo como día sagrado, en el cual no podrán realizar ninguna tarea de trabajo. ¿Qué está queriendo decir aquí el Eterno? Que aparte del Shabbat semanal, que es el séptimo día de la semana donde hay que descansar, cada vez que cae una fiesta del Eterno o un Moedín o tiempo señalado, también va a ser un Shabbat alto, o un Shabbatón. Es decir, aparte del Shabbat semanal, cada vez que cae una fiesta del Eterno, no importa el día que caiga entre semana, obviamente estamos hablando de que es un Shabbat alto, es decir, donde el pueblo de Israel no podía realizar ninguna tarea, ningún trabajo. Dice: es un decreto eterno para todas las generaciones, en todo lugar donde habiten, cuando recojan la cosecha en los campos de ustedes. No recojas por completo en las esquinas del campo, ni juntes las espigas que se te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado y para el prosélito. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. ¿Qué está diciendo aquí el Eterno? Está diciendo que justamente en esta fiesta de Shavuot, que tiene que ver con la fiesta de las cosechas, de las primicias, se debe guardar ese día sin trabajar. Y de igual manera en la cosecha, las 4 esquinas del campo, sin importar el sembrío del que sea, tiene que dejarse eso sin cosechar para el huérfano, para la viuda y para el prosélito, que en este caso sería el extranjero que vive en Israel y que está guardando los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces quiero darles algunos datos para los amigos y amigas que de pronto van a ver el día de hoy en la noche, cuando comienza Shavuot, sobre justamente esta fiesta que es muy importante en Israel. Se le conoce a Shavuot como la fiesta de las semanas porque efectivamente Shavuot significa en hebreo semanas, porque después de Pesach o de la Pascua, de que es el 14 de Aviv o Nisan, el siguiente día que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, había que comenzar que contar prácticamente la cuenta del Omer, ¿no es cierto? Que son 7 semanas, 7 por 7, 49, y al siguiente día iba a caer Shavuot o lo que es Pentecostés, ¿no? Entonces, Shavuot sencillamente en hebreo significa semanas. En la versión de la Septuaginta griega es que se le puso como Pentecostés, que ya es una palabra griega que quiere decir 50 días. Entonces, Shavuot o la fiesta de las semanas es una de las 3 fiestas de peregrinación, es decir, donde el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, no importa el lugar donde vayan, tenían que ir al año en peregrinación. Entonces, las 3 fiestas de peregrinación son lo que es Pesach, lo que es Shavuot o Pentecostés y lo que es las fiestas de Sukkot, donde había que vivir entre septiembre y octubre en cabañas durante 7 días, ¿no? Entonces, algunos datitos de Shavuot. Primero, al día 50,
más o menos de salir ya de Egipto, de Israel. Se le va preparando al pueblo de Israel para recibir la Torá. ¿O qué significa instrucción? Entonces, ¿dónde va a recibir la instrucción el pueblo de Israel? Justamente en el monte Horeb, o lo que es lo mismo el monte Sinaí. Entonces, durante la cuenta del Omer, que son 49 días que va contando el pueblo de Israel, estos días es una preparación para llegar justamente al día 50, que era ya la conexión que iban a tener con Hashem al recibir lo que es la Torá en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Como dato número 2, por eso es que se va contando el Omer, los días justamente del Omer, en los cuales se preparaba el pueblo para recibir la Torá. En la cuenta del Omer siempre se habla de la bondad, se habla de las virtudes que el pueblo de Israel tiene que poner en práctica, cosa que pueda llegar al día 50 de una manera espiritual elevada para recibir la Torá. Como dato número 3, por ejemplo, el número 50 en la Biblia también tiene que ver con revelación. Es decir, en la gematría o el estudio de la Biblia se puede ver que cada número tiene un significado. En este caso, el número 50 en la Biblia tiene que ver con revelación. También el número 50, como dato número 4, significa libertad y va conectado con el jubileo, que usted recuerda que en la Torá son 50 años, o se conoce también como Yobel, en donde a los 50 años incluso había que devolver las propiedades al dueño anterior, se podrían comprar ciertas propiedades, etc. Entonces el número 50 también va conectado con libertad y con el jubileo. Como dato número 5, el número 50 también va conectado con el poder. Como dato 6, por ejemplo, es interesante el Bereshit, o lo que es lo mismo el libro de Génesis, también tiene 50 capítulos. Como dato número 7, 50 codos es el ancho del arca de Noé. Como dato número 8, la Tierra, que es un planeta, la palabra planeta viene del griego planet, que significa estrella. Entonces, en el caso de la Tierra, el planeta Tierra es 50 veces más grande que la Luna. Interesante. Como dato número 9, el número 50 se menciona 77 veces en la Biblia. Entonces recuerde que el 7 tiene que ver con perfección. Entonces el número 50 ya se menciona 77 veces en la Biblia. Como dato número 10, la letra Num significa semilla, vida, pez, reino, algo perpetuo, obviamente en el palo hebreo. Recuerden que hoy se escribe en el hebreo cuadrado, el idioma de pronto ya pulido de los masoretas, de los masoras, pero cuando Moshe o Moisés escribió la Torá, él lo hizo en palo hebreo. Entonces la letra Num, dentro de lo que es la gematría de Israel, va acompañado o significa también o tiene que ver con el número 50, así como Ejad tiene que ver con el número 1, ¿no es cierto? Entonces la letra Nun es la letra número 14 del alefato hebreo, que son 22 letras, pero equivale en gematría al número 50. Como punto número 11 o dato número 11 que estamos viendo sobre Pentecostés o Shavuot, que es 50 días después de Pascua. Es interesante ver en las Sagradas Escrituras cómo a Elías, por ejemplo, lo iban a buscar 50 hombres, más el capitán de esos 50 hombres. Entonces usted recuerda que cuando Elías oró para que no haya lluvia en el reino del norte de Israel, donde Acab era el rey Acab enviaba a un capitán con 50 hombres a rogar que Elías haga llover nuevamente agua, porque había sequía en Israel. Sin embargo, usted puede ver que hubieron dos casos donde murieron justamente los 50 hombres más su capitán, porque Elías decía: si es que yo soy siervo de Hashem, que caiga fuego del cielo y los consuma. Entonces el número 50 también en la Biblia podemos ver que es un término militar. Como dato número 12, algo un poco antiguo, pero es interesante.
En números romanos, el número 50 es la letra L, ¿no? Entonces, en los números romanos, para los que han estudiado de pronto los números romanos, el número 50 se escribía o se escribe con la letra L. Como dato número 13, hay 50 preguntas muy interesantes que Dios o que Hashem le planteó a Job acerca de la creación. Si usted lee el libro de Job, que muchos creen que es un libro solamente poético, en realidad ya Santiago y otros escritores de la Biblia demuestran que la historia de Job fue una historia real, y ahí podemos encontrar que hay 50 preguntas que le hace Dios a Job sobre cómo él construyó la tierra y toda la creación, ¿no es cierto? Entonces también podemos encontrar aquí el número 50 en el libro de Job. Recuerden que después de Pesach hasta Shavuot, digamos, pasan 49 días, y el número 50 o el día número 50 ya es Shavuot o Pentecostés, que cae hoy justamente al ocultarse el sol en el calendario de Dios. Otro dato interesante es el dato número 14, que en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, o conocido como el Nuevo Testamento, justamente a los 50 días de la resurrección de Yeshua, como narran los evangelios, fue cuando el Ruach HaKodesh, o conocido como Espíritu Santo, descendió sobre los discípulos de Yeshua. Y justamente cuando desciende el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo sobre los discípulos de Yeshua en Jerusalén, fue en la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, ¿no? Entonces es interesante ver cómo en Shavuot se da la Torah escrita, donde Moshe recibe la Torah, las 10 palabras primeramente, después va a recibir la Torah, aunque él al bajar a los 40 días va a ver el becerro de oro y va a romper con los 2 brazos, va a lanzar las tablas de la Torah, de la instrucción de Dios, y él va a bajar justamente después Moisés airado, molesto, a quemar, a dañar ese ídolo que habían hecho y a castigar a los insurgentes. Y la Torah explica, ¿no?, que después justamente Moisés volvió a subir al monte Horeb o al Sinaí para pedir misericordia a Hashem para que le vuelva a dar la Torah, ¿no es cierto? Entonces quiero aclarar un poquito este punto, ¿no? Porque cuando Moisés baja recibiendo la Torah, ve al pueblo en idolatría, rompe la Torah, la instrucción, destruye el becerro de oro, castiga a los insurgentes, y enseguida al siguiente día vuelve a subir, ordena que se toque el shofar para que se despierte la misericordia de Hashem, y él sube y está 40 días nuevamente pidiendo misericordia a Dios. Y quiero aclarar bien este punto. ¿Por qué razón? Porque a veces hay confusión, ¿no? Rashi lo explica bien. Porque muchos piensan que en la segunda vez que subió Moisés al Sinaí volvió a recibir la Torah, pero no es así. Si usted lee bien la Torah, va a encontrar que en Shavuot reciben las 10 palabras o 10 mandamientos, donde Dios habló y las letras se veían y se escuchaban, y después que subió al monte se rompieron las tablas de la Torah. Entonces muchos asumen que en la segunda subida Moisés vuelve a recibir la Torah. No es así. Los 40 días él pasó rogándole a Hashem que tenga misericordia y perdone al pueblo, y bajó sin ningunas tablas. Después es que él vuelve a subir, y les voy a dar los datos de acuerdo a lo que menciona Rashi. Según Rashi, el 7 de Sivan, aunque algunos dicen el 6 de Sivan, pero según Rashi, el 7 de Sivan, Moshe subió al monte, ¿sí? El 17 de Tamuz fue el día que baja ya Moisés con las tablas de la Torá y las rompe al ver al pueblo en idolatría. El 18 quema el becerro de oro y juzga a los transgresores que hicieron que el pueblo caiga en idolatría. El 19 de Tamuz vuelve a subir al monte
a pedir misericordia de parte de Hashem, para que no mate, no elimine al pueblo. Ahí pasa el 40 días pidiendo misericordia. De ahí baja, pero baja sin ningunas tablas de la ley. Cuidado aquí, no se confunda, porque la misma Torah dice que él bajó después con las nuevas tablas del día del Yom Kippur, o día del perdón. Entonces, desde Shavuot hasta Yom Kippur hay más de 120, 130 días, posiblemente 150 días, ¿no? Entonces, el 19 sube a pedir misericordia, está 40 días, vuelve a bajar, está con el pueblo algunos días, y el 1 de Elul, Moshe vuelve a subir al monte a pedir misericordia a Hashem, y esta vez sí, Hashem tiene misericordia y le da nuevamente la Torah, o la instrucción, o la ley de Dios, y Moisés vuelve a estar ahí 40 días, y el día 10 de Tisrei, que equivale a Yom Kippur, o el día del perdón, es donde Dios restaura su misericordia para con el pueblo de Israel, le vuelve a dar las tablas, y Moisés baja el día del Yom Kippur con las nuevas tablas. Entonces es un dato interesante donde usted no debe confundirse, ¿no? La primera subió al monte 40 días y bajó Moisés o Moshe con las tablas de la Torah. Amén, así es. Pero la segunda vez, cuando él subió, no es que ya bajó a los 40 días con las nuevas tablas, no es así. Él solamente estuvo clamando por misericordia a los 40 días, volvió a bajar, y recién el 1 de Elul vuelve a subir, está 40 días, y el día del Yom Kippur Hashem le autoriza, les da las nuevas tablas, aunque Moisés es la que escribe, y baja al pueblo de Israel con las nuevas tablas de la Torah o de la instrucción en el día del Yom Kippur. Ese dato también es interesante que usted lo comprenda. Como dato número 14, yo les mencionaba que en el Nuevo Testamento, a los 50 días de la resurrección de Yeshua, el Ruach HaKodesh desciende y bautiza, por decirlo así, o purifica con su espíritu a los apóstoles de Yeshua, y justamente fue en la fiesta de Shavuot. Ahora recuerden que ahí no es que había gentiles en la fiesta de Shavuot, como muchos asumen. No, en realidad, al ser una de las 3 fiestas de peregrinación, o Moedim, tiempos señalados, citas con Dios, no importa si alguien de las 12 tribus vivía en Roma, vivía en España, vivía en Grecia, si vivía en Chipre, etcétera, como lo dice el libro de los Hechos, al ser parte de Israel tenía que ir en Shavuot, porque era una fiesta de peregrinación. Entonces, cuando desciende el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles, y el apóstol Pedro toma la palabra y habla y dice, no es que estamos ebrios porque es la hora 9 del día, sino que se ha cumplido la profecía y que enviará su espíritu. Justamente los que escucharon no es que eran gentiles, eran de las 12 tribus de Israel que iban a adorar a Hashem en la fiesta de peregrinación de Shavuot, y muchos de ellos se convirtieron a Yeshua, dice el libro de los Hechos. Como dato número 15, para los que les gusta un poquito también el estudio un poco más profundo en el Sod, a nivel Sod, en el judaísmo, el símbolo esotérico de 50 es el pez, ¿no es cierto? Esto es interesante, ¿por qué? Porque dentro del estudio incluso de la Cábala usted va a encontrar que el símbolo que representa el número 50, de hecho, tiene conexión con la letra Num, que es la letra número 14 del hebreo, del alefato hebreo, es el pez. Pero el pez en el palo hebreo es como una semilla, es algo que tiene que ver con vida. Disculpen la palabra, tal vez algo parecido al semen, como algún médico hoy lo dibujaría, ¿no? Entonces, el símbolo esotérico de 50 es el pez. Como dato número 16, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4, se puede ver que aún había escuelas de profetas en la Tanaj o Antiguo Testamento. Incluso se dividía a los profetas o grupos de estudiantes por 50. Usted lo puede ver en Primera de Reyes 18:4, donde los profetas estaban en grupos de 50. Como dato número 17, Abdías, que es uno de los profetas mal llamados menores, porque en realidad en Occidente se les llama profetas menores, profetas mayores,
pero en la Torá no es que haya profetas mayores o profetas menores, o en la Tanaj, perdón, no en la Tanaj o Antiguo Testamento hebreo, no es que haya profetas mayores o menores, sino que en el cristianismo se le divide por profetas mayores y menores, porque se asume que Isaías, al tener 66 capítulos, es un profeta mayor, y Abdías, como tiene poco texto, es un profeta menor, pero eso en el original no existe. En el Tanaj no hay profetas mayores ni menores. Saludos para Lina, que está escuchando, Lina Zulema Peña, también para la hermana Gladys Manosalvas. Shalom, gracias por escuchar. Este es el estudio sobre Shavuot, un estudio básico, ya que hoy al ocultarse el sol cae justamente lo que es Shavuot. En el calendario gregoriano estamos en el 28 de mayo, pero en el calendario hebreo hoy a lo que se oculta el sol es el 6 de Sivan, en el calendario de Dios. Como dato 17, Abdías dice en su libro que él escondió incluso a 100 profetas en 2 cuevas, en 2 grupos. Y qué interesante, Abdías vuelve a dividir a los profetas en grupos de 50. A 50 profetas los esconde en una cueva y a 50 profetas los esconde en otra cueva. Como dato número 18, recuerden que estamos estudiando, para los que se están conectando, sobre Shavuot, que significa semanas, traducido en nuestras Biblias como Pentecostés, del griego, que significa 50 días, ¿no es cierto? Entonces, como dato número 18, 50 en la gematría es 7 por 7. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Recuerden que la semana bíblica tiene 7 días porque así le plació al Creador, a nuestro Padre Celestial. Entonces es interesante cómo vemos el número perfecto. 7 por 7, el número perfecto da total 49 días, y al siguiente día, al número 50, se le conoce ya como la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Es decir, el 7, que es lo perfecto, 7 por 7, 49, más 1, que es de Had en hebreo, donde recuerden que en la escritura dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Dice, escucha Israel, nuestro Elohim Echad, o sea, uno es. Entonces 7 por 7, 49, más 1 es 50, es decir, lo perfecto más el único Dios verdadero. Es decir, que cuando ya llegamos a Shavuot, ya estamos llegando a un nivel superior, con más conocimiento, con más espiritualidad, porque se supone que en los días de las cuentas del Homer hemos practicado la bondad y muchas virtudes. Como dato número 19, también 50 significa dentro del hebreo construcción, tanto física a nivel de afuera, como también de la nefesh, del alma, construcción tanto exterior como interior. También significa trabajo, perfeccionamiento en las obras, en las acciones, en las virtudes, en los dones. También el número 50 tiene que ver con inteligencia, con prudencia, con amor a nuestros semejantes. Entonces, en los días del Homer son días donde se practica, como yo les decía, mucho dentro de Israel, la bondad aún con los semejantes. Como dato número 20, en Shavuot no se puede ir obviamente al templo con las manos vacías, y por orden de Hashem había que llevar las ofrendas de las cosechas, justamente porque en el contexto bíblico Dios es el dueño de todo, el amo de todo, y Él es quien provee, y el pueblo debe darle lo mejor. En el mundo antiguo es interesante, por ejemplo, cuando un rey le invitaba a una persona, siempre esa persona tenía que llevar un regalo. A ninguna persona en el mundo antiguo se le hubiera ocurrido ir ante la presencia de un rey sin un regalo. O sea, era imposible eso, mucho más si se va a una cita con el mismo Dios, el que está sobre los reyes y sobre todos los países de la tierra. Como dato 21, en Shavuot se lee públicamente los 10 mandamientos. Qué interesante. Miren, ya desde el tiempo antiguo en Israel hay la costumbre en Shavuot de leer lo que originalmente se llama las 10 palabras. Cuando Dios habló, el pueblo se estremeció, tuvo tanto miedo, porque dice que
aparte de escuchar las 10 palabras o 10 mandamientos, como se traduce, vieron las palabras, algo impresionante, las vieron en el aire, en el monte, se asustaron tanto, tuvieron tanto miedo, que le dijeron a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Haremos y escucharemos, pero no queremos escuchar a Dios porque podemos morirnos, somos pecadores. Lo que Él te diga, haremos y escucharemos, ¿no es cierto? Eso nos menciona el libro de Shemot o Éxodo 24:7, haremos y escucharemos. Entonces, como dato 21 les decía que en Shavuot hay la costumbre de leer públicamente las 10 palabras, o traducida en Occidente como los 10 mandamientos. Como dato 22, también en Shavuot es una fiesta agrícola, aparte de ser obviamente una cita con el Eterno. Es una fiesta que tenía que ver mucho con la alegría de la cosecha, con lo agrícola. También se conoce como la fiesta de las cosechas, donde se llevaba al Mishkan o al templo a los sacerdotes los primeros frutos. Como dato número 23, el estudio de la noche de Shavuot se llama también el Tikkun Leil Shavuot. Es decir, se tiene que hacer un estudio para una autoperfección. La palabra auto en griego significa yo mismo, ¿no? Es como alguien dice: manejo el automóvil, yo mismo manejo el auto, algo así. Entonces, auto en griego significa yo mismo. Entonces, en la noche, al estudiar Shavuot, también se debe estudiar concentrándose en lo que se está estudiando, porque tiene que ver con autoperfeccionarse también uno mismo. Como dato 24, en las sinagogas desde el tiempos ya muy antiguos se acostumbra a leer en la mañana, es decir, mañana en la mañana, diríamos así, a leer lo que es el libro de Ruth, el libro de Ruth. Ahora, ¿por qué el libro de Ruth? Porque justamente tiene mucha conexión con el libro de Shavuot. Ustedes, los que han leído el libro de Ruth, van a encontrar datos interesantes, como Noemí fue con su esposo, con sus 2 hijos, fue a Moab, murió su esposo, después murieron sus hijos, quiso regresarse sola a Israel. Sin embargo, una de sus nueras, que era moabita, llamada Ruth, dijo: no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde sea que tú vayas yo iré, no te dejaré sola. Y ella regresó justamente con Noemí. Todo el pueblo ahí que conocía a Noemí, obviamente ella regresó, se puede decir, casi vacía, a tal punto que ella se consideraba amargada, porque decía: salí llena y regresé vacía. Muchos le tenían pena, incluso en el pueblo, en Israel, en Judá. Sin embargo, esta mujer llamada Ruth, que era moabita, se convirtió al verdadero Jehová, al Dios de Israel, y obviamente fue una gran bendición, a tal punto que ella iba a las cosechas justamente a trabajar para poder llevar alimento para su suegra Noemí. Entonces, usted va a encontrar mucho sobre las cosechas, va a encontrar muchos datos sobre la Torá y las leyes de la Torá. Incluso cuando recogían los trabajadores de Boaz, de acuerdo a la Torá, la ley de Dios, si un trabajador estaba con la hoz cosechando el trigo y se le caía de las manos, no podía volver a recogerlo, tenía que dejarle eso para las viudas, los huérfanos, el extranjero o los pobres. Y justamente Ruth iba cogiendo todo ese alimento del trigo y llevaba a su suegra Noemí. Entonces, usted puede leer el libro de Ruth mañana en la mañana y va a informarse mejor. Entonces, es costumbre en Israel leer el libro de Ruth en las mañanas durante la fiesta de Shavuot, porque tiene mucha conexión con esta fiesta. Como dato 24, yo les decía que se lee el libro de Ruth en las mañanas en las sinagogas. Como dato 25, interesante, el rey David, el gran rey conforme al corazón de Dios, nació y murió justamente en Shavuot. Esto a mí me llama la atención, qué interesante, porque en el caso de Moshe, él también nació y murió en una misma fecha. Aquí vemos que en el caso del rey David, él nace en lo que es Shavuot,
la fiesta de Shavuot y muere en la fiesta de Shavuot. Es interesante cómo el Eterno maneja aún los tiempos con sus siervos. Como dato número 26, es costumbre también, costumbre porque está en la Torah también, de llevar 2 panes de trigo, esta vez con levadura. Recuerden que en Pesach y en los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, no se podía tener nada leudado en la casa, ni que produzca levadura, ni comer nada con levadura. Sin embargo, ya en Shavuot era costumbre que el jefe del hogar, el hombre, a nombre de su familia, tenía que llevar 2 panes al templo, pero esta vez sí con levadura, pan de trigo. También se acostumbra a decorar en las sinagogas con flores solamente el día de Shavuot. Les aclaro, dentro de Israel, cuando una persona fallece, no es normal, no es común, no es lógico llevarle flores como es en Occidente, ¿no es cierto? En Occidente, si muere una persona, es muy normal que mucha gente le lleve flores, o le ponga en las tumbas flores, o a sus deudos le den flores. Sin embargo, en Israel no es así, no se puede o no se debe llevar flores, ni cuando muere una persona a su velorio, ni al cementerio, de ninguna manera. Ellos en el cementerio lo que hacen es colocar una piedrita, ¿no? Sin embargo, en Shavuot, en Israel, ahí sí se permite decorar una sinagoga con flores. Si usted va a una iglesia cristiana, evangélica, protestante, mormona, testiga de Jehová, cualquier tipo de cristianismos, que hay muchos, va a encontrar que los domingos o el día del sol, que tienen el día del culto, muchos adornan las iglesias con flores. Pero en Israel no es así. Una sinagoga normalmente nunca tiene flores en un Shabbat ni en ningún día. Solamente en el día de Shavuot se adorna con flores las sinagogas. Entonces, también hay la tradición de comer lácteos, comer miel. ¿Por qué? Porque como fue el día de la entrega de la Torah, o de la ley, digámoslo así, del Eterno, la instrucción del Eterno, eso tiene que ver con vida, porque el mismo rey David y muchos siervos de Dios dicen, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, tu Torah es más dulce que la miel. Entonces la leche tiene que ver con vida, la miel tiene que ver con dulzura. Entonces la Torah es más dulce aún que la miel del panal, dice el salmista. Entonces es costumbre dentro de lo que es la comida que haya muchos lácteos y que haya mucha miel. En conclusión, les puedo decir, amados amigos y amigas, que según Éxodo 23, 16, 34, 22, según Números 28, 26, Dios ordena justamente esta fiesta, según Levítico 23 también, Dios ordena esta fiesta y es una fiesta obligatoria. O sea, es una fiesta sine qua non. Es una fiesta, saludos para Lorenita Prado también que está escuchando. Entonces, Dios ordena esta fiesta y es un tiempo señalado donde hay que celebrar, es una cita con Dios. La palabra lo dice, es eterna de generación en generación. Y también donde el pueblo tenía la obligación de llevar ofrendas, tanto de trigo, de las cosechas, de frutas, etcétera, como expresión de gracias al dador de la vida, al dador de los alimentos, al dador del cuerpo, de la salud, que es Hashem, Jehová, el verdadero Dios de Israel. Algo también interesante es que en la entrega de la Torah participaron 600,000 hombres. Al principio, digamos, porque después ya tuvieron miedo de escuchar, después subió Moisés solo al monte con Josué, que obviamente era su ayudante, que se quedaba un poquito lejos, pero estaba atrás de Josué. Pues en la entrega de la Torah participaron 600,000 hombres, más mujeres, más ancianos, más niños, más lácteos, por decirlo así, los bebés que toman leche de su madre. Y es interesante cómo aún las letras de la Torah suman exactamente 600,000, como los 600,000 hombres que estuvieron ahí recibiendo la Torah al principio, ¿no es cierto?
Ese dato que yo les doy lo pueden encontrar en el libro del Zohar, Hadash Shir, en la página o capítulo 74.4, ¿no es cierto? Entonces, esos mis amigos y amigas, quería dar este pequeño estudio a los amigos y amigas que estudian en Facebook estos temas, porque nosotros como comunidad o CASEMED nos hemos de conectar ya de una manera privada hoy a las 7 de la noche. Sin embargo, para los amigos y amigas que gustan en Facebook, les dejo ahí el estudio, datos básicos. Recordarles que en Levítico 23 Dios tiene 7 tiempos señalados o moedim, que son citas con Dios, de las cuales de las 7, 3 son fiestas de peregrinación, es decir, donde había que ir a Jerusalén. La primera fiesta es Pesaj o Pascua, la segunda es Shavuot o Pentecostés, que justamente comienza hoy al ocultarse el sol pasado las 6 de la tarde, y la tercera fiesta de peregrinación es Sukkot, donde hay que vivir 7 días en cabañas que quedan entre septiembre y octubre. Entonces hoy a lo que se oculta el sol, recuerden que para Dios el día no comienza a la medianoche. Eso hemos heredado del imperio romano, de los emperadores romanos, pero en realidad para Dios el día comienza cuando se oculta el sol. Termina el día y comienza el nuevo día. Entonces hoy pasado las 6 de la tarde, cuando se oculta el sol, ya es un nuevo día para Dios. Y estamos en el 6 de Sivan en el calendario hebreo, que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés, donde en muchos lugares van a estar celebrando muchas comunidades, tanto de israelitas, de judíos, de mesiánicos, tal vez cristianos también, que les gusta celebrar las fiestas del Eterno, celebrando la fiesta de Shavuot o Pentecostés, ¿no? Entonces recordarles que es una fiesta muy importante y que la encontramos a través de todas las Sagradas Escrituras. Ya lo encontramos en Levítico 23 y encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos también. De hecho, yo tengo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, se menciona la venida del Espíritu Santo. Les voy a leer, dice, capítulo 2, verso 1, al cumplirse pues los días de Pentecostés, o de Shavuot en hebreo, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego que se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenados todos del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversos idiomas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Había a la sazón en Jerusalén varones judíos, piadosos, temerosos de Dios y de todas las naciones del mundo, de las 12 tribus, justamente en el día de Pentecostés, ¿no? Entonces ahí estaban de partos, medas, elamitas, los meradores de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfligia, de Egipto, los de Lidia, los de Cirene, los que habían venido de Roma, tantos judíos, que es una tribu, los judíos, las otras tribus de Israel, que son 12, como prosélitos o gentiles que se habían convertido al Dios de Israel, los cretenses, los árabes, y ellos se sorprendieron de que los apóstoles, que eran pescadores la mayoría y nunca habían salido de Galilea, hablaban en el idioma de esas naciones sin haber ido a ningún lugar, porque en ese tiempo no es que habían academias de lenguaje o de idioma como hoy hay, y eso fue justamente el día de Shavuot o Pentecostés. Entonces, esos amigos y amigas, les dejo esa información para los que gusten estudiar y recordarles que a los que gusten pues pueden celebrar Shavuot o la fiesta de Pentecostés hoy pasado las 6 de la tarde cuando se oculte el sol. Shalom y bendiciones.